Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Hola mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos hoy a nuestro servicio virtual. Para el día de hoy vamos a estar leyendo Filipenses 4 del 4 al 7 y la palabra de Dios dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Creo que un texto bíblico apropiado para los momentos que estamos viviendo hoy aquí en el país con esta pandemia, hermanos. Los invito a, como dice aquí la palabra, en toda ocasión a orar. Estamos llamados a orar, a cuidarnos y a confiar plenamente en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que nos da nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar el servicio. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites utilizar esta herramienta, Padre, para llevar este mensaje y este servicio de hoy, Señor, a muchas personas que lo necesitan. Te damos gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Estoy en él, libre de verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre estoy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy.
quien dices que soy, yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, si no hay para mí, soy hijo de Dios, si no soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si no soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, si yo soy quien dices que soy, libre estoy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si yo hay para mí, soy hijo de Dios, si lo gobierno de la creación, se mostrará solo que gran yo soy. Hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación, se mostrará solo que gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Eres amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad glorioso.
salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, que el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno, y adoraremos solo al Rey eterno. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Y adoraremos solo al Rey eterno. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh.
Padre amado, en esta oportunidad, Señor, queremos darte gracias, porque a pesar de los momentos tan difíciles que estamos atravesando, Señor, tú nos has guiado, has estado con nosotros en todo momento. Nos has llevado de la mano, Señor. Gracias, gracias, porque no nos ha faltado nada, no ha faltado el pan, Señor, en ninguna de nuestras mesas. Y si de pronto ha habido alguna carencia, Señor, pues la hemos podido suplir, Señor, de tu mano. Gracias porque todas las cosas que nos has permitido vivir, Señor, han sido por algo, para aprender, para hacernos más fuertes, más valientes, para seguir difundiendo tu palabra, Señor. Gracias también por esas personas que tienen alguna condición de salud, que estaban enfermos o que siguen teniendo un padecimiento, Señor. Gracias porque a muchas las has sanado, gracias por eso. Y a las que no, estamos seguros, Señor, que tienes un propósito especial con ellos. Gracias por eso, Señor. Gracias también porque nos has mantenido unidos en la fe, Señor, siguiendo tu palabra a través de este servicio, de esta nueva manera nos hemos adaptado, Señor. Gracias también, Padre Santo, por la vida, la salud de nuestros pastores, Señor. Gracias porque les has dado sabiduría para guiarnos en estos momentos, para darnos tu palabra, Señor. Gracias también, Señor, por la provisión que has dado para todos los miembros de esta tu iglesia, Señor, y para todas las personas en especial. Y gracias, Señor, por permitirnos tener la oportunidad día a día de hacer las cosas diferentes, por estar vivos. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, sintiendo que alaba, está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo
que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Padre Santo, ponemos en tus manos este momento de reflexión, Señor, para que le des la sabiduría y la guía al pastor Mauricio, para que ponga, Señor, en su boca, en su mente y en su corazón las palabras adecuadas, para que nosotros también las podamos recibir, Señor, en la medida en que tú quieres que la recibamos y que la interpretemos, Señor. Que estas palabras nos sirvan a cada uno de nosotros en distintos ámbitos de nuestras vidas por lo que estemos atravesando y que la podamos aplicar no solamente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, sino para el resto de nuestras vidas hasta el fin de los tiempos, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes acompañándolos en la mañana de hoy y vamos a tener un mensaje basado en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie Héroes de la Fe y vamos a iniciar leyendo Génesis capítulo 50 versículos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Luego José dijo a sus hermanos: voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará con su favor y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: ciertamente Dios vendrá en su ayuda. Entonces ustedes harán llevar de aquí mis restos. En nuestra vida, todos los seres humanos tenemos altibajos. Gracias a Dios nuestra vida no es monótona, sino hay ciertos altibajos. Y como les he dicho anteriormente, en esta serie que estamos tratando, que se llama Héroes de la Fe, son personas comunes, naturales, como todos nosotros, pero que hicieron grandes proezas poniendo su fe en Dios y esperando en Él el cumplimiento de sus promesas. Hoy vamos a hablar acerca de José.
Y la historia de José, muchas personas la conocen, muchas personas la tienen en cuenta o saben ciertas partes de la historia de José. Yo voy a hacer hoy un pequeño resumen de la vida de José. Entonces, primero, José era el hijo favorito de Jacob, lo cual le trajo a José muchos problemas de envidia con sus hermanos sobre todo, ¿no? Entonces yo les recomiendo a los padres que no hagan este tipo de cosas, no digan tengo un hijo favorito, lo digan en voz alta, porque los demás hijos pueden sentirse mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con José? En Génesis capítulo 37, Dios le revela en sueños a José de que iba a ser una persona muy importante y muy influyente. Lo malo de esto fue que José se lo cuenta a sus hermanos. Entonces sus hermanos, escuchando eso, que él iba a ser una persona muy influyente, según el sueño que había tenido, empezaron a pensar ellos que entonces ellos iban a tener que servirle a él y iba a ser el mayor en toda la nación, cosas como esa. Entonces más rabia tomaron contra José. Los hermanos de José, igual que José, eran pastores de ovejas. Sus hermanos estaban pastoreando ovejas en la región de Siquem. Entonces su padre Jacob le dijo: José, ve a la región de Siquem y mira cómo están las cosas con las ovejas, cómo están tus hermanos, y vienes y me traes un reporte de eso. Entonces José se fue a la región de Siquem. Cuando llegó a Siquem, sus hermanos no se encontraban allí, pero alguien les dijo que habían seguido hacia Dotán. Entonces José fue hacia Dotán. Cuando José se iba acercando al sitio donde estaban los hermanos de José, ellos lo vieron de lejos y por la rabia o envidia o todo esto que tenían en contra de él, dijeron: vamos a matarle. Pero Rubén, uno de ellos, dijo: es nuestro hermano, no podemos matarle, eso está mal. Entonces decidieron meterlo en una cisterna. Una cisterna era un hueco que había en el piso con agua. Decidieron meterlo en una cisterna, pero en este caso la cisterna estaba vacía. Entonces la idea era meterlo en la cisterna y decirle al papá de José, dejar que él muriera allí, y decirle al papá de José, a Jacob, que José había muerto atacado por un animal salvaje. Pero Judá, otro de los hermanos de José, pensó que era mejor no matarlo porque era su hermano. Dijo: hagamos una cosa, vendámoslo a unos mercaderes que iban pasando por la zona. Así fue que los hermanos de José vendieron a José a unos mercaderes. Estos mercaderes llevaron a José a Egipto, y estando en Egipto, estos mercaderes lo vendieron a Potifar. Potifar era un capitán de la guardia de Egipto, era un sirviente del faraón. Cuando José estaba trabajando con Potifar, Potifar se dio cuenta de algo. Y esto está en Génesis 39, versículos del 3 al 6. Vamos a leerlo en este momento. Y dice así la palabra del Señor: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella apariencia.
Entonces, aquí podemos ver que Potifar, como dice en la palabra del Señor, Potifar estaba feliz con ese esclavo que había contratado, porque todo lo que hacía José lo hacía como para el Señor, no como para los hombres. Entonces, todo lo que hacía José prosperaba. Dios le prosperaba. Pero pasó algo allí. ¿Recuerdan que les dije que la vida de todos los seres humanos está llena de altibajos? Parece una montaña rusa. Y cuando estamos en los bajos, podríamos decir que estamos como en el valle de sombra de muerte. Recuerdan que en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Entonces, lo mismo pasaba aquí con José. José, estando en ese momento, siendo un buen mayordomo de la casa de Potifar, él estaba en la parte alta. Se sentía bien, aunque había llegado allí como esclavo, estaba muy bien porque su servicio hizo que lo colocara en un buen puesto, en un buen lugar. Pero la mujer de Potifar quería hacer que José durmiera con ella. Y José no estuvo de acuerdo con nada de eso y decidió salir corriendo. En esta parte, entonces, la mujer de Potifar le dijo a Potifar que José había tratado de abusar de ella. Y ella empezó a gritar y que José había salido corriendo y dejó sus ropas allí donde estaba. En esta parte de José, de la vida de José, José vuelve a estar en la parte de valle de sombra de muerte, porque Potifar lo envía a la cárcel. Y estando en la cárcel dura algún tiempo allí largo, ¿no? En la cárcel, estando en la cárcel, el jefe de la cárcel, Dios puso gracia en los ojos del jefe de la cárcel delante de José. Y él lo puso a cargo de muchas cosas en la cárcel. Ahora vamos a leer Génesis, capítulo 39, versículos 22 y 23. Dice así: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí vemos entonces nuevamente, y estando en la cárcel, en un lugar de valle de sombra de muerte, en un lugar malo para José, Dios lo levanta y lo pone en un lugar alto en ese sitio donde estaba. Entonces vemos nuevamente un altibajo en la vida de José. Estando José en la cárcel, tuvo la oportunidad de escuchar unos sueños que habían tenido el jefe de panaderos y el jefe de coperos que llegaron a la cárcel por un tiempo. Y cuando el jefe de coperos y el jefe de panaderos le revelaron su sueño a José, José les dijo qué significaba ese sueño. Al jefe de coperos le dijo que él en poco tiempo iba a salir de la cárcel e iba a volver a ser copero del faraón. Y cuando el jefe de panaderos le contó su sueño, José le dijo que él, el jefe de panaderos, iba a ser muerto a manos del faraón por lo que había cometido. En Génesis 40, versículos 13 al 15, dice lo siguiente: al cabo de 3 días,
Levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Entonces él le pidió al jefe de los coperos que cuando saliera y estuviera fuera, que le contara lo que había pasado al faraón. Pero ¿saben qué pasó allí? Otro altibajo, porque José, estando en la cárcel, Dios le había puesto en un buen lugar, y era el que organizaba las cosas en la cárcel. Tenía muchas cosas a su mando en la cárcel, tenía un buen puesto en la cárcel en ese momento. Cuando le reveló el sueño del copero, le pidió que se lo contara también al faraón para poder tener la oportunidad de salir de allí. Pero luego, en el verso 23, cuando salió el copero de allí, de la cárcel, resulta que dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Luego, después de un tiempo, el faraón tuvo un sueño y nadie se lo pudo interpretar. El faraón llamó a los adivinos, a los hombres sabios, a todos los que estaban bajo su mandato, para que alguien le interpretara este sueño, pero nadie se lo pudo interpretar. Resulta que el copero se acordó que en la cárcel había un muchacho hebreo que le había interpretado un sueño. Entonces le dijo al faraón, y el faraón lo mandó llamar. Cuando José le reveló el sueño del faraón, lo que significaba, el faraón lo puso como primer ministro en el gobierno de la nación. Él era la segunda persona más importante en todo Egipto, después del faraón entonces. Y esto ocurrió a la edad de 30 años. Egipto prosperó extraordinariamente bajo la dirección de José. Desde que José llegó a Egipto, José llegó con 17 años, y cuando llegó a ser el gobernador de Egipto ya tenía 30 años. Entonces esos 13 años fueron de altibajos en la vida de José. Y todos pasamos por altibajos, como les decía anteriormente. ¿Cómo se sigue adelante en un tiempo de altibajos, o en un tiempo, como les dije antes, de valle de sombra de muerte? La única forma de hacerlo, hermanos, está en 2 Corintios 5, 7. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Y recuerden que hemos leído en Hebreos 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. José, entonces, estuvo en muchas situaciones malas. Estuvo metido en una cisterna, fue vendido como esclavo y luego fue enviado a la cárcel. Ahora llegamos a la parte en la que vamos a hablar de Hebreos 11. Hebreos 11 es un mensaje para nosotros que viene a darnos esperanza. En este están todos los héroes que llamamos héroes de la fe, que, como les decía, eran personas que han pasado por situaciones en las cuales han tenido que poner su fe en Dios y creer en sus promesas, y al hacer eso han salido adelante, han salido victoriosos. Entonces, tenemos allí, en Hebreos 11 está por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, y entonces llegamos a por la fe José. Y vamos a leer el versículo que nos corresponde acerca de José, que está en Hebreos 11, verso 22. Hebreos capítulo 11, el verso 22,
Dice así la palabra del Señor. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hermanos, yo no sé ustedes, pero si yo hubiese sido el escritor de Hebreos, y cuando voy a hablar acerca de José, no digo, por la fe, José mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Si recuerdan todo lo que acabo de contar de la vida de José, podían haber dicho, por la fe, José estuvo en una cisterna y se salvó de la muerte y por fe fue llevado a Egipto. O por la fe, José siendo esclavo, fue mayordomo de Potifar y puesto en un buen lugar. O pueden haber dicho, por la fe, estando José en la cárcel, llegó a ser el primer ministro de Egipto. Si yo hubiese escrito Hebreos, hubiese dicho algo así. Pero algo que era un poquito difícil de entender para mí, era que el escritor de Hebreos había dicho, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, o sea, el éxodo, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Después, al principio no lo entendía, pero después lo entendí. Y entendí lo que Dios quiere mostrarnos a través de este versículo. Génesis termina cuando José muere. En Génesis 50, capítulo 50, verso 26, dice así: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Luego, en Éxodo 13, verso 19, la palabra del Señor nos dice, verso 19, dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, en Éxodo, cuando finalmente salen de Egipto, dice que Moisés recogió los huesos de José para llevarlos con ellos, y caminaron en el desierto por 40 años, y llevaron los huesos de José. José, como dije antes, vivió desde que tenía 17 años. A los 17 años fue llevado a Egipto como esclavo. Y murió, como leímos en Génesis 50:26, murió a los 110 años. Sacando cuentas, entonces José vivió en Egipto durante 93 años. Se podría decir que él, al vivir 93 años en Egipto, podría decirse que era egipcio. O sea, debería sentirse como egipcio. Pero hermanos, esto fue lo que aprendí hoy, porque esta parte de que en Hebreos el escritor había dicho que solamente él dio mandato acerca de sus huesos. En Filipenses, capítulo 3, verso 20, Filipenses 3:20 dice lo siguiente: dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Y luego en Hebreos 12, verso 28, nos dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando José dice, llévense de aquí mis huesos, está hablando de Egipto. ¿Por qué? Porque él sentía que Egipto no era su hogar. El corazón de José siempre fue leal a Dios y a sus promesas. Cuando pasamos por situaciones duras en nuestra vida, debemos mantenernos firmes en las promesas de Dios, andando por fe, como dije anteriormente, y no por vista. Cuando José estaba en la cárcel, él no veía la cárcel, aunque andaba en un valle de sombra de muerte, no veía la cárcel. Él andaba por fe, no veía el lugar donde estaba, sino las promesas que Dios le había hecho a él. Nosotros, en nuestra vida, podemos sentirnos en un valle de sombra de muerte cuando vemos que la situación económica está mal y de pronto no nos alcanza para ciertas cosas o ciertas obligaciones que tenemos. O cuando estamos en enfermedad y nos sentimos de pronto padecer. En esas situaciones también, que también las llamo como valles de sombra de muerte, Dios está con nosotros. Si ponemos nuestra fe en Él, si vemos con los ojos de la fe y no con los ojos terrenales. O cuando la delincuencia no nos permite estar tranquilos en algún lugar, también si ponemos nuestra fe en Dios y vemos con los ojos de la fe, Él nos va a proteger porque así lo dice en su palabra. Saben que Pablo en 2 Corintios capítulo 4 verso 17 habla de esta forma. 2 Corintios 4 verso 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo a veces cuando leo esto digo, esta leve tribulación momentánea, y yo me siento muy mal porque estoy enfermo, o me siento muy mal porque económicamente necesito hacer pagos o cosas y de pronto no tenemos la fluidez que quisiéramos tener, o cuando tenemos necesidades, bien sean psicológicas o necesidades espirituales, y siento que son tribulaciones muy fuertes para mí, y leo que Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea. En esos momentos es cuando uno dice, oye, de verdad, esto que estoy pasando aquí en este momento es momentáneo. Porque esta no es mi lugar, esta no es mi patria. Cuando José muere, comienza a crecer en número las tribus de Israel. Y pasa el tiempo. Y luego se levanta un faraón que no había conocido a José ni había escuchado de José. Y dice, ¿de dónde ha salido toda esta gente? Son extranjeros en esta tierra de Egipto, o sea, no son egipcios. Y se reproducen a pasos agigantados. Si esto sigue así, van a ser más que nosotros y nos sacarán del poder. Pero pensó, no los saquemos de Egipto, sino que podemos usarlos como esclavos. Así fue que el pueblo de Israel fue puesto en cautividad en Egipto. Desde la muerte de José hasta que llegaron a la tierra prometida, pasaron 400 años. Y durante esos 400 años, los huesos de José fueron un recordatorio de esperanza y de liberación del pueblo de Israel, que era un pueblo oprimido por el yugo egipcio. Esperanza de llegar a una tierra prometida por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob.
para nosotros, no tenemos aquí los huesos de José que nos recuerdan una tierra prometida, pero nosotros tenemos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en una cruz por cada uno de nosotros. Y nuestro recordatorio es que tenemos un hogar celestial. Yo quiero decirte en esta mañana que no debemos ponernos tan cómodos en esta tierra, pues somos turistas, estamos aquí de paso. No importa qué beneficios puedas disfrutar aquí en la tierra, todos vamos a cambiar de localidad en algún momento. Somos extranjeros en esta tierra porque somos ciudadanos del reino celestial. El enemigo siempre quiere aprovechar nuestros altibajos para hablarnos al oído y para ponernos en duda, para que nosotros pongamos en duda nuestra fe y dudemos de las promesas de Dios, para que nos llenemos de frustración y nos llenemos de miedo y nos deprimamos y que pensemos que Dios nos ha olvidado. Yo quiero decirte en esta mañana, no permitas eso. Veamos por fe el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, el justo por los injustos, y caminemos por fe y no por vista. Vamos a orar. Amado Señor, en este momento, Padre Santo, quiero poner delante de ti todo tu pueblo, Señor, para que tú, Padre Santo, tomes el control de su vida, Padre Santo, para que obres en la vida de cada uno de aquellos que están pasando por valles de sombras de muerte, Señor, y que pongas en su corazón el deseo de caminar por fe, Señor, teniendo en cuenta, Padre, tus promesas, Padre Santo, que tú nos dices que tú nos harás más que vencedores en tu palabra, Señor. Tú nos dices, Padre Santo, que nos sacarás de las tribulaciones, Padre, pero que estas tribulaciones o estas situaciones por las que pasamos nos hacen cada vez más fuertes y nos enseñan y nos forjan conforme a tu voluntad para un futuro mejor, Padre. Te damos gracias, amado Dios, por tu palabra. Te damos gracias porque sabemos y tenemos la confianza en ti de que tú escuchas nuestras oraciones, de que tú las respondes, Padre Santo, y más aún te damos gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en una cruz por cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú
seguridad. Los velos están cayendo. Y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo. Gracias Padre, gracias Señor por esta palabra que ha sido recibida por nosotros. Gracias porque con tu misericordia, con tu amor, estamos aquí. Gracias por un día más de vida para todos nosotros. Gracias porque tú nos cubres con tu sangre preciosa, nos libras de toda enfermedad. Gracias Señor porque Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nuestros hogares y donde quiera que vayamos. Y ángeles y arcángeles acampan a nuestro alrededor. Nos guardan de todo peligro, de todo accidente. En tus manos estamos. Gracias, gracias Señor, y gracias a ustedes hermanos por disfrutar de este servicio. Que Dios les bendiga.